Buen día, mi nombre es Stephanie Molina García, alumna del Instituto Tecnológico de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, en la Ingeniería de Logística, la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan Morales. El tema es de la unidad 4, estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de proporción de una población. Los objetivos en este tema es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos aquí algunas definiciones. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.05, 99% con A igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada en el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo del 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si relacionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. El valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir que aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proposición muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo, es el ejemplo de selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba genética del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Calcule el margen de error E correspondiente a un nivel de confianza del 95% y calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. El inciso A lo vamos a sacar con la calculadora. Ok, entonces quedamos que el margen de error va a ser con la calculadora. Y vamos a dividir 525 entre 574 y nos va a dar la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas, que es 0.0
91.46, que es el 91.4%. Ya teniendo esto, nos vamos a ir a Minitab. Y de aquí vamos a ir a Start, a estadísticas básicas, de aquí a proporción, y a datos. Aquí vamos a poner el número de eventos, que es 525. Aquí vamos a poner 574. No vamos a hacer prueba de hipótesis. Y vamos a 95%. Ok. Y aquí tenemos nuestro resultado. Tenemos el tamaño de la muestra de 574. Tenemos la proporción muestral de 525. Tenemos el valor de P de 0.9146 y la estimación muestral al 95% es de 0.888712 a 0.936180. Y este sería nuestra solución al inciso B. Para el inciso C nos dice que calculemos un margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Vamos otra vez a Minitab. Vamos a Start, a Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Aquí vamos a elegir proporción y vamos a poner la proporción que nos salió en la calculadora, que es del 0.914. Y aquí vamos a calcular el margen de error. Tenemos la estimación de la muestra. Vamos a calcular el margen de error, es de 574. Y le vamos a dar al 95%, me parece. Es el nivel de confianza del 95%, entonces lo vamos a dejar igual. Ok. Y aquí tenemos nuestro margen de error. Tenemos a la derecha es de 0.0216258 y a la izquierda tenemos un menos 0.0259951. Ese sería nuestro margen de error. Vamos al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error de 1% a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente nos vamos a Minitab. Vamos a Start, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Y aquí vamos a elegir proporción. Vamos a dejar la misma. Dice que es el 90%. El éxito es el 90%, punto 9. Aquí vamos a elegir el tamaño de la muestra. Y aquí es el punto 01 al 95%. Lo vamos a dejar igual y le vamos a poner OK. Y aquí está nuestro margen de error del 0.01 y el tamaño de la muestra es de 3786. Este sería el resultado para nuestro inciso D. Nosotros aquí ya lo tenemos resuelto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño.
Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo con la calculadora. Vamos a dividir 127 entre 152 para sacar la mejor estimación puntual, que es de 0.8355, el 83.5%. Vamos otra vez a Minitab porque nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% por el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Entonces vamos a Minitab, vamos a estar estadísticas básicas y proporción. Igual aquí vamos a cambiar los datos. Son 127 de 152. 127 de 152. El nivel de confianza nos lo pide al 95%, así que va a quedar igual. 95%, ok y ok. Y aquí tenemos el tamaño de la muestra de 152, la proporción muestral de 127, el valor de P es de 0.835526 y al 95% es del 0.766852 al 0.890643. Entonces ya tenemos el inciso B. Nos pide el inciso C calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Vamos a estar Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Vamos a dejar proporción y esto nos pide al 95%. Vamos aquí a poner lo que nos salió en la calculadora, que es 0.835. 0.835 y vamos a calcular el margen de error, es de 152. Al 95% lo dejamos igual, de ok. Y aquí tenemos nuestro margen de error, que es de 0.552019 al menos 1 al menos 0.0687375. Vamos con el inciso B. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Vamos a Minitab, podemos ponerle control E y nos deja en la última acción que hicimos, que fue donde vamos a trabajar. Nos dice que es del 85%, punto 85. Y vamos a calcular el tamaño de la muestra. El nivel de confianza es el 0.02 a un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí vamos a cambiar ya, no va a ser 95, va a ser 99. Vamos a poner ok y ok. Y aquí tenemos nuestro margen de error del 0.02 y el tamaño de la muestra es de 2327. Y con esto contestamos el inciso B. Aquí tenemos nuestras respuestas. Vamos con el siguiente tema, es estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Los objetivos de este tema es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una población media y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una medida poblacional.
La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional debido a que las medias muestrales tienden a varios menos que otras medidas de tendencia central. Tenemos el ejemplo del peso de los hombres. Dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y la proporción muestral es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso de la población de los hombres. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Y el inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95. Para esto vamos a usar Minitab. Ok, entonces vamos a ir a Minitab. El inciso A se respondió, aquí está la respuesta del inciso A, que nos dice calcule la mejor estimación puntual del peso promedio de la población de los hombres. Es de 172.55. Entonces para el inciso B vamos a Minitab, vamos a estadísticas básicas y sample Z. Aquí vamos a elegir datos. Tenemos que el tamaño de la muestra es de 40, la media muestral es de 172.55 y una desviación estándar de 26. Vamos a opciones. Nos dice que es al 95%, el intervalo de confianza lo vamos a dejar así, le vamos a poner OK y nos va a dar nuestro tamaño de la muestra de 40, la media muestral de 172.55 y el intervalo de confianza del 95% es de 164.49 al 180.61. Y aquí tenemos nuestras respuestas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. El inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo de medios de glóbulos rojos de adultos. Y el inciso C, calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Entonces, para esto, aquí tenemos nuestras respuestas. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos, entonces es de 4.63. El inciso A ya quedó resuelto aquí. Vamos con el inciso B, vamos a ir a Minitab y nuevamente nos vamos a ir a estadísticas básicas y sample Z. Y aquí vamos a sustituir el tamaño de la muestra es de 50
la media muestral es de 4.63 y la desviación estándar es de 0.54. Y el nivel de confianza nos pide al 99%, entonces aquí vamos a cambiar 99%, le vamos a dar OK y OK. Y aquí nos da el tamaño de la muestra de 50, la media de 4.63, la media muestral de 0.0764 y la estimación a 99% es de 4.4333 al 4.8267. Ok, el inciso B nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es de 0.54, nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a ir a Minitab nuevamente, Start, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Y aquí vamos a cambiar, vamos a elegir la media. Y la desviación estándar es de 0.54 y aquí vamos a margen de error, tenemos el margen de error del 0.25 a un intervalo de confianza del 99%, entonces aquí la vamos a dejar así, vamos a OK. Y aquí tenemos nuestro margen de error, el 25 es del 2. Entonces ya con esto quedó contestado el inciso C. Vamos a pasar al siguiente tema, que es estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Tenemos aquí algunas definiciones y nos dice: cuando se desconoce la variación estándar se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La muestra muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett 1876-1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que estas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media T de igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0.
La desviación estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene variación estándar igual a 0. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución de t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utilice la distribución normal z. La desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar conocida y n mayor que 30. Utilice la distribución normal t. Desviación desconocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar desconocida y n es mayor a 30. Tenemos aquí un ejemplo del peso de la basura. Nos dice: el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Nos vamos a abrir. Ok, entonces ya aquí tenemos nuestro ejercicio. Nos vamos a ir a... Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio. Este inciso se va a resolver cuando resolvamos el inciso B. Nos pide construir un intervalo de confianza al 95%. Entonces vamos a ir a estadísticas básicas. Y aquí vamos a elegir Sample T. Ya que tenemos esto, como tenemos los datos aquí en una columna, vamos a elegir la columna. Vamos a elegirla. Y en opciones nos pide al 95%. Le vamos a poner OK y OK. Y nos va a arrojar nuestros datos. El tamaño de la muestra es de 62. La media es de 27.44, que es la respuesta al inciso A. La desviación estándar es de 12.46. Y tenemos una media muestral de 1.58 y el intervalo de confianza del 95% es de 24.28 al 30.60. Entonces ya tenemos nuestros dos incisos. Vamos a calcular el inciso C, que nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Vamos a Start, a Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Aquí le vamos a dejar la media y tenemos una desviación estándar de 13.65. Aquí vamos a calcular el margen de error del 3% a un nivel de confianza del 95%. Entonces le vamos a dejar así y OK. Y aquí tenemos nuestro margen de error es del 3 y la media, el tamaño de la muestra es de 82. Entonces aquí tenemos nuestro resultado y con eso queda resuelto el inciso C. Vamos al siguiente ejercicio y nos dice: ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos.
Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Este inciso se resuelve cuando resolvemos el inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Vamos a ver. Igual nos vamos a Minitab. A estadísticas básicas y sample T. Pero aquí, como no tenemos los datos en la columna, vamos a escoger los datos sumarizados. Tenemos una muestra aleatoria de 186, la media muestral de 3103 y una desviación estándar de 696. Y al 95%. Lo vamos a dejar así y vamos a poner OK y OK. Y aquí nos va a arrojar la media es de el tamaño de la muestra es de 186, la media es de 3103, desviación estándar de 696 y al 95% es de 3002.3 al 3203.7. Aquí tenemos nuestros resultados. Acá el resultado del inciso A es 0.2242, es igual a 22.42%. El inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Vamos a ir a Minitab, a Start, a Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Le vamos a dejar la media. Aquí dice que la desviación estándar es de 465 y el margen de error es del 10%. Además de confianza es de 95, lo vamos a dejar así y vamos a ver. Ok, el margen de error del 10% y tenemos como resultado 8309. Aquí tenemos nuestros resultados. Con esto concluimos ese tema. Vamos al siguiente tema, que es estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n igual a 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de las distribuciones normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente a cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual a la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variaciones sesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estimación de desviación estándar razonable. Aunque la desviación estándar muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la variación estándar, desviación estándar.
Tenemos aquí el ejemplo de calificaciones del crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. El inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B nos dice que construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a irnos a Minitab. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Ahorita que abran nuestros datos. Ok, ya los tenemos ahí. Nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Este inciso, como ya se los había mencionado, lo vamos a resolver cuando resolvamos el inciso B. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95%. Entonces vamos a Minitab. Ya tenemos aquí nuestros datos. Entonces vamos a ir a estadísticas básicas. Y aquí vamos a seleccionar la varianza. Como ya tenemos los datos en la columna, le vamos a dejar la columna, pero tenemos aquí para seleccionar más estándar, desviación estándar o la varianza. Aquí seleccionamos la columna. Todavía no le movemos, la prueba de hipótesis, y nos pide al 95%. Entonces le vamos a poner OK y OK. Y aquí nos va a dar nuestro intervalo de confianza. Es de la desviación estándar de 92.2 y la varianza de 8502. Entonces aquí ya está resuelto el inciso A. Vamos con el inciso B. Aquí tenemos el método de Chi, que es el más común, y aquí tenemos la desviación estándar en el intervalo de confianza. Es de 81.0 al 107.1, que es lo que aquí tenemos ya nuestras respuestas. Vamos a hacer el inciso C. Nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95%. Ok, pues aquí vamos a ir a Power and Sample Size, Sample Size for Estimation, y aquí le vamos a dejar en varianza, en desviación estándar, pero tenemos una desviación estándar de 75. Aquí vamos a calcular el margen de error. Tenemos un margen de error del 10% al 95% al nivel de intervalo de confianza. Le vamos a poner OK y OK. Y aquí tenemos que nuestro margen de error al 10% es de 140. Aquí tenemos nuestro resultado. Y con esto concluimos este ejercicio. Pasemos al siguiente, que es el ejercicio de consumo de energía de una casa. Nos dice, utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía
en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. El inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 a nivel de confianza del 90%. Entonces el inciso A lo vamos a resolver cuando contestemos el inciso B. Entonces igual nos vamos a ir a Minitab, pero aquí tenemos nuestros datos. Ok, entonces vamos a ir a Minitab. Ok, vamos a ir a Minitab y ya tenemos nuestros. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces nos vamos a ir a Start, estadísticas básicas y vamos a elegir varianza. Nos pide el consumo de energías. Como ya lo tenemos los datos en la columna, vamos a elegir consumo de energías. No vamos a hacer prueba de hipótesis. Y el nivel de confianza, intervalo de confianza es al 95%, entonces vamos a poner OK y OK. Y aquí nos va a arrojar. Tenemos un tamaño de la muestra de 48, una desviación estándar de 692 y una varianza de 47,90,21. Entonces, aquí tenemos que es de 692. La mejor estimación para la desviación estándar de consumo de energía. El intervalo de confianza, pues aquí lo tenemos. Vamos a usar el de Chi porque es el más común. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza que es del 576 al 867. Aquí tenemos nuestras respuestas. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90%. Ok, entonces vamos a estadísticas, a Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Aquí vamos a seleccionar la desviación estándar. Tenemos una desviación estándar de 250. Vamos a calcular un margen de error. Tenemos un margen de error del 10% con un intervalo de confianza al 90%. Entonces aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner 90, vamos a poner OK y OK. Y aquí nos arroja nuestro margen de error del 10% es el 921. Aquí tenemos ya nuestros resultados y con eso concluimos el ejercicio. Vamos a pasar al siguiente tema, que son fundamentos de la prueba de hipótesis. Tenemos aquí unas definiciones. En estadísticas, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de la propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula denotada con HO es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla, y no HO es una expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a la consideración. La hipótesis alternativa denotada con H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor de que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos.
mayor que, menor que o bien igual a que. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga a la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estado crítico de prueba cae a la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y el nivel de significancia. A. El valor P o valor valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representen los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área de que está más allá del estadístico de prueba. Aquí tenemos tipos de pruebas de hipótesis. Aquí tenemos la descripción gráfica de cada una de nuestras definiciones y nos dice la prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones, colas extremas bajo la curva, que son estas. La prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola externa izquierda bajo la curva, que es esta. Y la prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva, que es esta. Perdón. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Número 1, se rechaza la hipótesis nula. Número 2, se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula, perdón. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P, de prueba de hipótesis, o con el método tradicional o el método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor de P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. El método del valor de P. Si el valor de P es menor o igual a A, rechace la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a A, no rechace la hipótesis nula. Tenemos aquí la redacción de la conclusión final. Tenemos el esquema de los pasos a seguir de lo que ya mencionamos anteriormente. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa se utiliza con el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de la prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar la hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia de alfa a partir de un valor específico del parámetro poblacional que presenta una alternativa al valor considerado como verdadero de la hipótesis nula. Vamos a pasar al siguiente tema, que es prueba una afirmación respecto de una proporción. El objetivo aquí es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos aquí el ejemplo de las bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible
examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Para esto vamos a ir a Minitab. Ok, entonces vamos a ir a Minitab. Y esto ya no importa porque vamos a hacer otro método. Entonces no importa si tenemos esto aquí. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y de aquí vamos a ir a proporción. En proporción vamos a poner datos sumarizados. Tenemos que el total de eventos es de 1299 y vamos a sumar las 5.686 bombas que sí eran precisas con las no precisas. Entonces esto nos da un total de 6.985. Ok, entonces le vamos a poner la prueba de hipótesis, que eran una prueba de afirmación de al menos del 20%. Entonces aquí le vamos a poner punto 20%. Y en opciones nos pide que usemos un nivel de significancia de 0.01. Entonces va a ser 99%, ya que a 1 le quita 0.01, nos da 99%. El 99, perdón. Entonces, también la opción. Entonces aquí la opción va a ser menor porque nos pide las bombas de gasolina someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas. Entonces aquí tenemos ya nuestros datos, es lo mismo que tenemos aquí, ya tenemos resuelto. Nos dice, tenemos una media muestral de 1299, el total de la muestra es de 6.985, el valor de P es de 0.1859 y al 90%. A ver. Aquí le puse el 90%, pero es el 99%. Es de 0.197049. Entonces el valor de P es de 0.002, que es mayor al 0.01, y este es menor al 20%, lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Vamos a Minitab, a estadísticas básicas y a la proporción. Aquí los datos. Vamos a 24, el total es 98 y la prueba de hipótesis es al 80%. Nos dice que el nivel de significancia es de 0.95, por lo tanto aquí en opciones es 95 y los datos son correctos en menos del 80. Lo vamos a dejar en menor y ponemos OK y OK. Y aquí están nuestros datos.
aquí están nuestros datos ya. Vemos que tenemos un nivel de un total de la muestra de 98, una varianza, el valor de P es de 0.755.102 y al 95% tenemos un intervalo de confianza del 0.825081, es mayor al 80%, y el valor de P es de 0.162, es mayor también al 0.05%. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula porque tenemos suficientes datos para poder rechazarla, ya que los resultados son mayores a los datos que nos dicen aquí. Con esto terminamos estos ejercicios y pasamos al siguiente. La prueba de una afirmación respecto de una media desviación estándar conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional con una varianza conocida, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es conocimiento de una desviación estándar, tamaño de la muestra menor a 30 y tamaño de la muestra n mayor a 30. Si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí otro ejemplo de barcos sobrecargados y nos dice: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se tienen los siguientes estadísticos muestrales: n igual a 40 y la media muestral 172.5 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación del peso M0404 del National Transportation and Safety Board, utilice un nivel de significancia del 0.05 y método del valor P. Para esto también nos vamos a ir a Minitab. Ok, pues vamos a ir a Minitab. Aquí vamos a irnos a estadísticas básicas y sample Z. Aquí vamos a escoger datos sumarizados y tenemos que la muestra aleatoria es de 40, el tamaño de la muestra 172.55, la desviación estándar es de 26 y vamos a $166.3 libras. Vamos a la prueba de hipótesis. 163.3 libras, 166.3 libras. Y el nivel de significancia es de 95. Entonces nos dice que el peso es mayor a 163 libras. Ok, entonces le vamos a poner mayor, ok y ok. Y aquí tenemos nuestros resultados. Tenemos una media de 172.55, una desviación el nivel de significancia al 95% es de 165.79, el valor de Z es de 1.52 y el valor de P es de 0.064. Tienen un peso medio mayor que 166.3 libras. Entonces, pues el peso es menor, el que nos arroja aquí es menor. Y el método del valor de P pues es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Entonces con esto tenemos suficientes pruebas para aceptar
para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.12 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Aquí tenemos 12 onzas y vamos a irnos a Minitab nuevamente. Estadísticas básicas y Simple Set. Aquí nos dice que son 36 latas. Ok, la media es de 12.19 y una desviación estándar es de 0.11 onzas. Un nivel de significancia y volúmenes con una medida de 12 onzas. 12. Pues aquí en opciones nos pide 99% y que esto sea igual. Vamos a poner OK y OK. Y aquí tenemos nuestros resultados. Entonces, como vemos, tenemos un tamaño de la muestra de 36, una media de 12.19. Tamaño de la muestra de la media es de 0.0183 y un nivel de significancia del 99% de 12.1428 al 12.2372. Como vemos, varía, hay una variación. El nivel de Z es de 10.36 y el nivel de P es de 0. Con esto tenemos suficientes datos para rechazar la hipótesis nula, puesto que estos datos sobrepasan estos que nos pide el problema. Con esto concluimos estos problemas. Vamos a pasar al siguiente tema, que es prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce variación estándar, mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos es tamaño de muestra n mayor a 30 y tamaño de la muestra n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí un ejercicio, un ejemplo de exceso de velocidad de California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 de Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos del C-Garlet. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas. Con esto vamos a ir a Minitab. Ok, entonces quedamos que vamos a ir a Minitab. Para calcular esto nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas, no. Power and sample size for estimation. Y aquí vamos a datos. Vamos otra vez. Estimation. Aquí vamos a poner estadísticas básicas. Y aquí vamos a poner datos. Entonces aquí nos pide el tamaño de la muestra es de 40. La media es de 68.4 y una desviación estándar de 5.7.
7. Aquí vamos a seleccionar la prueba de hipótesis y nos dice que es permitida de 65. Vamos a opciones y nos dice que es 95% y vamos a elegir mayor. Ok y ok. Pues aquí tenemos ya nuestros resultados, que son los mismos que tenemos aquí. Vamos a ver nuestros resultados. El tamaño de la muestra es de 40, la media es de 68.400, una desviación estándar de 5.700 y la medida media es de 0.901. El nivel de confianza del 95% nos dice que es de 66.882. El valor de T de student es de 3.77 y el valor de P es de 0. Lo cual lo que vemos aquí es que es mayor a los 65, lo cual nos hace aceptar la hipótesis alterna, ya que esto es real. Ok, con esto concluimos este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Y se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero a 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalente de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces aquí tenemos ya nuestros resultados, pero vamos a ir a Minitab, vamos a estadísticas básicas, a Sample T y los datos. Aquí tenemos, dice 32 automóviles. Vamos a sustituir la media de 7.78, una desviación estándar de 1.08 y 8.5 en la prueba de hipótesis. Es que 8.5. En opciones nos dice que el nivel de significancia es de 0, se queda en 95 y afirmación tiene una emisión media de gases de invernadero menor. Vamos a elegir la menor. Ok y ok. Y aquí ya tenemos nuestros datos, que son los mismos que tenemos aquí. Entonces, como vemos, tenemos el tamaño de la muestra de 32, la media de 7.78, la desviación estándar, y aquí tenemos que el valor de la media es de 0.191 y el nivel de significancia, el 95%, es de 8.104, lo cual es menor a 8.5. Entonces vamos a aceptar la hipótesis alterna, ya que esto es real, es menor a 8.5 toneladas. El valor de P es igual a 0.000 y pues vamos a aceptar la hipótesis alterna. Con esto concluimos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente tema. Prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. El objetivo aquí es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o una varianza poblacional utilizando un método de forma de prueba de hipótesis. Aquí los requisitos es la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. Tenemos aquí un ejercicio de ejemplo de pulsos de hombres. Nos dice, en una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Para esto vamos a ir a Minitab. Ok. Vamos a Minitab. Vamos a estar estadísticas básicas.
elegimos varianza y aquí vamos a elegir desviación estándar. Desviación estándar nos dice que la muestra era de 40, ¿sí? Una desviación estándar de 11.3. Vamos a darle prueba de hipótesis, que es de 10 latidos. Vamos a poner aquí 10 latidos. En opciones nos dice que es un nivel de significancia, entonces queda 95, y aquí nos dice que es mayor de 10 latidos. Ok, entonces vamos a poner mayor. Ok y ok. Y aquí tenemos nuestros resultados. Una desviación estándar de 11.3, una varianza de puntos de 128. Aquí tenemos nuestros resultados 9.6 y 91. Entonces con esto, aquí están los mismos resultados. Con esto vemos que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia para rechazarla. Es mayor a 10 latidos. Aquí lo tenemos. El valor de P es igual a 0.115 y el test estadístico 49.80. Entonces no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, siguiente y último ejercicio, que nos dice calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística, el profesor tiene calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones del examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que grupos anteriores. Vamos a ir a Minitab, igual, estadísticas básicas, varianza. El tamaño de la muestra es de 27. Una desviación estándar 14.1 y 9.3 de hipótesis. Y nos dice que el nivel de significancia va a ser el 99%. Afirmación que tiene menos, entonces vamos a elegir el menor. Y ok, damos ok. Y aquí tenemos nuestros datos. Vamos a revisarlos con el que ya tenemos aquí, que es el mismo. Con esto, observando la tabla, podemos ver que el valor de P es igual a 0.006. Lo que nos pide aquí es mayor al nivel de significancia, pero nos dice también que en los grupos de calificaciones con una desviación estándar de 9.3. Entonces aquí vemos también que aquí sí tenemos suficientes evidencias para rechazar la hipótesis nula. Y con esto concluimos la unidad 4. Muchas gracias por su atención.